Imagina que te despiertas por la mañana y notas una sensación rara en la cara, como un acorchamiento, te levantas, te miras al espejo y te das cuenta de que la cara la tienes sin expresión, por un lado, como caída, el párpado también como caído y la boca torcida hacia ese lado que notas como acorchado. Esto es una parálisis facial, que puede tener diferentes causas. Puede ser periférica. La periférica es la que afecta todo el lado de la cara, puede ser el lado derecho, el lado izquierdo, incluida la parte de la frente, y por otro lado tenemos la parálisis facial central, que solo afectaría la parte inferior de la cara, es decir, no afecta ni la frente ni la zona del ojo. Es importante la distinción entre parálisis facial periférica y central porque esto nos orienta hacia qué tipo de causas pueden estar originando el problema. La periférica es una afectación del nervio facial en alguna parte de su trayecto, que sale por la parte anterior de la zona de la oreja, por aquí, y inerva toda la musculatura. Entonces, si se afecta, pues afectará principalmente la zona de la musculatura facial, pero también inerva en parte una zona del conducto auditivo externo, podría dar algunas alteraciones en la audición, también de la glándula lagrimal y también del sentido del gusto, que se pueden afectar. En cambio, la parálisis central, lo que ocurre es que no es una afectación propia del nervio, sino es una afectación más de tipo cerebral, una afectación superior, y el tipo de causas suelen ser diferentes. La parálisis facial más frecuente es la periférica, y dentro de las causas de parálisis facial periférica, la más frecuente, el 80% de los casos, es la parálisis facial de Bell, o también llamada parálisis facial idiopática. Idiopática porque no se sabe exactamente la causa, aunque se ha relacionado mucho con el virus del herpes simple. También puede haber otro tipo de virus relacionados, como el virus del herpes zóster, que es el que da lugar al síndrome Ramsay-Hunt, que es el que afectó al cantante Justin Bieber, y que es como la culebrilla, pero en este caso se sitúa alrededor del oído, a veces puede ser dentro del oído, aparecen las vesículas, tanto dentro del conducto auditivo como un poquito por fuera, depende del caso exactamente, con alteraciones en la audición y la parálisis facial. Después hay otros virus, el virus Coxsackie, el adenovirus, el virus de la gripe y otros que podrían afectar. La sintomatología de la parálisis de Bell es una parálisis facial de toda una parte de la cara, hemifacial se llama esto. En algunos casos podría ser una parálisis facial bilateral, yo nunca lo he visto, pero hay algún caso en el que se podría dar. Y esta parálisis facial lo que hace es que la cara la tengas como caída hacia un lado. Si sonríes, se te desvía la cara hacia el lado sano. Si quieres elevar las cejas de este lado no puedes. Se pierden como las arrugas de la frente, del surco nasogeniano, que es el que está aquí. Después puedes tener alteraciones del gusto, a veces alteraciones de la audición, en algunas ocasiones también sensación de acorchamiento porque afecta la sensibilidad. Puede, según donde esté la lesión, afectar también al lagrimeo, pero también afecta porque se paraliza también lo que es la zona esta de la musculatura orbicular en el ojo, y lo que ocurre es que tienes problemas para cerrar y abrir el párpado, y esto puede dar lugar a problemas oculares porque cuando te duermes puede quedar el ojo o el párpado abierto, y esto, claro, puede ocasionar que puedan haber erosiones o haya problemas en el ojo. También puede ser que te muerdas la zona de la mejilla que tienes paralizada porque pierdes el control, pierdes parte de la sensibilidad. Podría ser que babearas, puede ser que al hablar puedas tener alguna dificultad, como una especie de arrastre de las palabras. Al comer también puede ser que se te acumule más en la zona esta, y los síntomas suelen aparecer de forma brusca, abrupta, a veces puede ser en horas o en días, pero suele ser bastante brusco. O sea que esta sería la visión general de la parálisis facial periférica y la parálisis de Bell. Pero hay otro tipo de causas que pueden afectar y que pueden dar lugar a esta parálisis periférica. Como pasa muchas veces, hay una larga lista de posibles causas de parálisis facial periférica, que la primera es que haya un traumatismo con una fractura de la zona de la cara y que dé la casualidad que lesiona el nervio facial. Después también por cirugía, que te operen por la zona y que por accidente lesionen o seccionen parcial o totalmente el nervio facial. El ejemplo es Sylvester Stallone, que es en el momento del parto que lesionaron el nervio facial al utilizar los forceps.
Puede ser también por tumores en alguna parte del trayecto del nervio o de nervios relacionados, por ejemplo el neurinoma del acústico, tumores del oído medio, tumores de la parótida, infecciones como por ejemplo la infección del Lyme, puede ser de nacimiento, lo que llaman congénito, la enfermedad de Moebius, incluso alguna enfermedad neurológica que afecte al nervio facial, en una de sus manifestaciones, como por ejemplo la esclerosis múltiple y otras enfermedades que podríamos encontrar. ¿Quién tiene más riesgo de sufrir una parálisis facial de Bell? Normalmente las personas explican que han tenido previamente, unos días antes, un catarro o una gripe, una infección de vías respiratorias altas. Podría estar relacionado, es algo que suele decirse, aunque no siempre. Después también aumenta la posibilidad si tienes una diabetes, si tienes hipertensión arterial, si tienes obesidad, y durante el embarazo, al final del embarazo y las primeras semanas después del parto, podrías tener un poco más de riesgo. La parálisis facial central, esta que afecta a la parte inferior de la cara, podría ser, si aparece de forma brusca, debida a un accidente vascular cerebral, es decir, a un infarto cerebral por una obstrucción de una arteria debido a un coágulo, o puede ser por una hemorragia cerebral. Esto es lo primero que podríamos sospechar, pero también podría ser una infección del cerebro, del encéfalo o de estructuras que tenemos dentro de la cabeza que empieza a manifestarse de esta forma. Y también podría ser el inicio de un tumor o de un cáncer cerebral que empiece dando algún síntoma de esta manera y aparezca de forma brusca. Si la parálisis facial central aparece de forma más progresiva, más lenta, podemos sospechar que pueda ser una enfermedad neurológica, como por ejemplo la esclerosis múltiple, que ya hice un vídeo sobre el tema, o la esclerosis lateral amiotrófica, u otras enfermedades neurológicas o musculares que puedan afectar a estructuras cerebrales de las que dependa esta zona de la cara. Después también podría ser que un tumor, un cáncer cerebral o algún tipo de problema de este tipo pueda empezar, en lugar de debutar de esta manera, pueda empezar de forma lenta y más progresiva y empiece con este tipo de sintomatología. ¿Cómo se diagnostica o cómo sabes que tienes una parálisis de este tipo? Bueno, por los síntomas que explica el paciente, por los signos, al decirle que levante las cejas, que sonría, que saque la lengua, pues ya ves que tiene una parálisis facial, es evidente. Hay que distinguir si es una parálisis facial periférica y central, normalmente será periférica y en la inmensa mayoría de los casos será una parálisis de Bell y no hace falta hacer ningún tipo de prueba adicional, es decir, suele ser evidente. Después también se ha de valorar, por ejemplo, la salivación, el lagrimeo, la audición, según lo que te cuenten o según lo que veas en la exploración, ya podría orientarte a una cosa u otra. Por supuesto, si tienes síntomas de ictus, o sea, de accidente vascular cerebral o de tumor cerebral o de una enfermedad neurológica, habrá que hacer más pruebas. Se pueden hacer pruebas como un electromiograma, se pueden hacer pruebas como una resonancia magnética, un TAC o analíticas en el caso de que sospeches una infección, por ejemplo la enfermedad de Lyme o cualquier otra infección que sea susceptible de pedir una analítica para detectar qué puede haber ahí detrás, pues habrá que pedirla. Pero básicamente lo que es la parálisis de Bell se diagnostica por la exploración física. Y también la exploración física nos ayuda a descartar o a valorar si puede haber algo más que haya que estudiar adicionalmente. ¿Cuál es el tratamiento? Normalmente es una parálisis facial de Bell, una parálisis facial idiopática, que es la más frecuente con diferencia, y se suele dar un tratamiento con corticoides, la prednisona, durante unos 10 días, y en alguna ocasión se da algún antiviral. Concretamente en el caso del Ramsay Hunt, porque está causado por un herpes zóster y a veces se pauta algún antiviral como el valaciclovir durante 7 días o algún fármaco similar. Normalmente esto al cabo de 4 semanas están bastante bien y suele ceder al cabo de 6 semanas u 8 semanas. Hay algún caso en el que quedan con molestias durante unos 6 meses. Es raro que haya complicaciones o que esto vaya más allá. Podría ser, pero no suele ser el caso. Proteger el ojo de la parte de la cara que esté afectada es importante en la parálisis facial periférica porque como no puedes cerrarlo bien porque tienes paralizado el párpado o esta musculatura orbicular, el problema es que pueden impactar partículas, se puede erosionar el ojo y
pueden haber lesiones corneales que después se podrían complicar. Por eso se recomienda utilizar gafas de sol para protegerse no solo del sol, sino también de posibles impactos de partículas o de polvo que haya en el ambiente. También lágrimas artificiales, irlas poniendo durante el día para lubrificar el ojo, y por la noche recomendamos una pomada epitelizante también por el mismo motivo, y poner un parche ocular o una gasa o algo que ocluya o tapone el ojo y que evite que puedan haber lesiones. O sea que esto es importante. El tratamiento en el resto de los casos, tanto si es una parálisis periférica como si es una parálisis facial central, dependerá de la causa. Muchas veces se pueden utilizar medicamentos, pero también hay fisioterapia y tratamientos de tipo quirúrgico, que hay diferentes técnicas según la causa o según el motivo que haya ocasionado el problema. Una pregunta frecuente es si la parálisis facial puede estar causada por estrés. De forma directa no, pero de forma indirecta, a través de conductas poco saludables que a veces realizamos cuando estamos estresados o incluso cuando tenemos una sensación de angustia. Esto podría predisponer o facilitar que se activen virus o que se activen mecanismos por los cuales se pueda producir esta parálisis facial. Y también actuando en el sistema inmune de forma que no actúa de una forma del todo óptima, y también ocurre lo mismo, que puedan activarse infecciones víricas que hemos comentado antes y por supuesto otro tipo de problemas que favorecen el que se pueda producir un ictus en el caso de que hablemos de parálisis facial central. ¿Qué es una parálisis facial emocional? Puede significar dos cosas. Una es que sea un problema de tipo psicológico, un síndrome de estrés postraumático, pues un trastorno depresivo, de forma que la persona tiene como el rostro congelado y no puede expresar emociones. Entonces esto se asimila o se parece a una parálisis facial, aunque es una cuestión diferente al problema neurológico. Pero por otra parte también puede ser un trastorno neurológico que dé lugar a un problema de parálisis facial cuando se expresa alguna emoción como de alegría, sonreír o de llorar, de tristeza, y esto se debe a una lesión en la estructura cerebral o del encéfalo. A veces puede ser por un problema neurológico como por ejemplo el Parkinson, en el que puede haber una facies inexpresiva, y en estas ocasiones a veces lo que pasa es que la persona emocionalmente parece que está paralizado, pero puede mover la musculatura, es decir, que hay una especie de disonancia entre una cuestión y otra. ¿Qué alimentos se deben evitar durante una parálisis facial? Lo que hay que hacer es facilitarse las cosas, porque puede ser que tengas alguna dificultad al masticar o al tragar, dependiendo un poco de la lesión. Pero habría que facilitar que la alimentación sea más fácil para evitar que te atragantes o que se te acumule mucho en el lado que está paralizado. Entonces, lo que habría que hacer es comer trozos que no sean muy grandes, más bien pequeños, que no sean comidas que estén muy duras o comida que sea pegajosa como caramelos o dulces o cuestiones de ese tipo. Evitar las bebidas que lleven gas, también el pescado, ir con cuidado con las espinas, también quizás sería mejor evitarlo, y también evitar las temperaturas muy exageradas de comida muy fría o muy caliente. Es decir, habría que adaptarlo un poco con sentido común para facilitarte las cosas. ¿Qué ejercicios se pueden hacer durante una parálisis facial? En general, para la parálisis periférica de Bell, que es la más frecuente, no se recomienda nada. En el caso de que se cronifique el problema o en otros tipos de parálisis facial, a veces se recomiendan ejercicios de fisioterapia. Lo que pasa es que en este caso tendría que estar supervisado por un profesional que te enseñara y que controlara cómo lo estás haciendo. Normalmente serán movimientos con la cara, a veces pueden ser masajes, estiramientos de la musculatura de la cara, también ejercicios de muecas con la cara, ejercicios de abrir, cerrar la boca, apretar o aflojar los dientes o los labios, movimientos de este tipo para activar la musculatura y que se vaya recuperando. Pero ya digo que esto habría que hacerlo con algún profesional. Te dejo aquí otros vídeos que te pueden interesar sobre temas de salud. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.